La traición siempre es como un puñal que se clava lentamente en el corazón. Primero viene el shock, luego el dolor y finalmente un deseo inquebrantable de justicia. Mi nombre es Margarita Oliveira, tengo 67 años y jamás imaginé que las paredes de la casa que construí con tanto amor serían testigos silenciosos de la mayor decepción de mi vida. Aquella mañana de jueves comenzó como cualquier otro día en Valparaíso. Me levanté a las 5:30, como lo había hecho durante décadas. Preparé mi café fuerte sin azúcar y separé mi conjunto azul marino. Siempre fui conocida en el banco por mi elegancia discreta. Trabajé por 40 años en el Banco Nacional de Chile, ascendiendo desde practicante hasta gerente senior. Todos me respetaban por mi competencia y honestidad. Amo mi trabajo, aunque ya podría jubilarme. El contacto con los clientes me mantiene viva, activa, conectada con el mundo. Ese día, el cielo de Valparaíso estaba especialmente azul y despejado. Lo comenté con Francisco, mi hijo, mientras desayunaba apresuradamente. Me dio un beso en la frente y salió rumbo a su trabajo como contador. Luciana, mi nuera, aún dormía, o al menos eso creía yo. Siempre se despertaba más tarde. Decía que necesitaba estar descansada para atender a sus clientes en la inmobiliaria. Después de 7 años viviendo con nosotros, seguía intentando entender a esa mujer. Siempre sentí algo extraño en ella, una distancia, pero me esforzaba por mantener la armonía. Al fin y al cabo, era la elección de mi hijo, el amor de mi vida desde que mi esposo falleció. La jornada en el banco transcurría con normalidad hasta las 11:23. Recuerdo exactamente la hora porque miré el gran reloj de la sucursal cuando las pantallas de las computadoras comenzaron a fallar. El sistema central había colapsado completamente. Después de varios intentos frustrados por resolver el problema, nuestro director nos dio permiso para irnos a las 13:00. Era la primera vez en años que regresaba a casa a mitad del día. Durante el trayecto en autobús, pensé en aprovechar esa tarde inesperada para preparar pasta casera. Francisco adoraba mis ravioles de queso con salsa de champiñones. Quizás hasta llamaría a Tomás, mi nieto, para que me ayudara cuando volviera de la escuela. Ese muchacho de 16 años era la luz de mis ojos. Llegué a casa silenciosamente. Por costumbre entré por la puerta trasera usando mi propia llave. La casa estaba extrañamente silenciosa, excepto por una voz que provenía de la sala. Era Luciana hablando por teléfono, en voz alta, sin preocuparse de si alguien podría escucharla. Después de todo, yo debería estar en el banco y Tomás en la escuela. «Mamá, ya no aguanto más vivir así», la escuché decir, con una frialdad que me congeló en el sitio. «Esta vieja me da asco. Quiero que se muera pronto para poder quedarme con la casa». Quedé paralizada, como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua lavabo helada. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme en silencio, escondida detrás de la puerta de la cocina. «Sí, mamá, ya estoy planeando todo», continuó Luciana. «El testamento deja la casa a Francisco, y siendo su esposa, tengo derecho. Solo necesito aguantar a esta vieja un tiempo más. Ya tiene 67 años, trabaja demasiado, cualquier día le da un infarto. Así resolveremos nuestro problema de vivienda para siempre». La voz del otro lado debía ser de Sofía, su madre. Por lo que pude entender de las respuestas de Luciana, la madre no solo aprobaba el plan, sino que daba sugerencias para acelerarlo. «No te preocupes, la casa vale al menos 2 millones hoy. Este barrio se ha valorizado mucho. Cuando la vendamos, dividiremos el dinero como acordamos antes de que me casara con Francisco». Aquellas palabras me golpearon como puñaladas. Sentí que mi corazón se apretaba tanto que pensé que el infarto que ella deseaba podría ocurrir allí mismo. Dios mío, se había casado con mi hijo por interés. Todo era un plan para conseguir mi casa, el hogar que construí con mi marido a lo largo de décadas de trabajo honesto. Respiré profundo, intentando controlar mis emociones. No podía ser descubierta. Con todo el cuidado del mundo, retrocedí silenciosamente hasta la puerta trasera y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé sin rumbo por las calles del barrio Las Colinas, el lugar que durante 40 años había sido mi hogar. Pasé por la panadería de Alberto, donde solía tomar café los sábados por la mañana. Pasé por la plaza donde enseñé a Francisco a andar en bicicleta.
Cada rincón de ese lugar guardaba un recuerdo precioso para mí. Me senté en un banco de la plaza y dejé que las lágrimas corrieran libremente. La gente pasaba y me miraba con curiosidad o preocupación, pero nadie se detuvo. Tal vez pensaban que era solo una señora mayor teniendo un momento difícil, y tenían razón, pero no imaginaban la dimensión de mi dolor. Después de casi una hora llorando, algo dentro de mí cambió. El dolor comenzó a dar lugar a una determinación que no sabía que aún poseía. 40 años trabajando en un banco me habían enseñado mucho sobre dinero, inversiones, documentos y principalmente sobre personas. Sabía reconocer una estafa cuando la veía. Sequé mis lágrimas y tomé una decisión. No confrontaría a Luciana inmediatamente. No le contaría nada a Francisco todavía. Necesitaba un plan, pruebas, tiempo. Volví al banco, fingiendo que necesitaba resolver algunos pendientes, y pasé el resto de la tarde allí, organizando mis pensamientos. Cuando regresé a casa en el horario normal, actué como si nada hubiera sucedido. Saludé a Luciana con la misma sonrisa educada de siempre, pregunté sobre su día, preparé la cena. Por dentro estaba destrozada, pero no lo demostré. 40 años tratando con clientes difíciles me habían dado un excelente control emocional. Esa noche, acostada en mi cama, mirando al techo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Vendería la casa y desaparecería, pero no sin antes dejarle una sorpresa a mi querida nuera. Una sorpresa que jamás olvidaría. Durante el mes siguiente, mantuve mi rutina aparentemente normal. Iba al banco, volvía a la misma hora, cocinaba, conversaba con mi hijo y mi nieto. Trataba a Luciana con la misma cordialidad distante de siempre. Pero, detrás de esa fachada de normalidad, yo estaba en guerra. Una guerra silenciosa que ella ni siquiera imaginaba estar perdiendo. Comencé investigando su pasado. Usé mis contactos en el sistema bancario para obtener información financiera. Pedí ayuda discreta a mi vecino y amigo de muchos años, Esteban, un abogado jubilado que siempre fue como un hermano para mí. Busqué a la doctora Gabriela, una abogada competente que ya me había ayudado en asuntos legales en el pasado. Cada día descubría algo más alarmante. Luciana no era quien decía ser. Su pasado escondía secretos oscuros que ni mi hijo conocía. Y, lo más importante, no estaba sola en este plan. Su madre, Sofía, era su cómplice en una historia mucho más compleja de lo que yo podría haber imaginado. Lo que no sabía en ese momento, mientras comenzaba a reunir las piezas de ese rompecabezas, era cuán profunda sería esa madriguera de conejo. Lo que descubrí en los días siguientes haría que aquella conversación telefónica pareciera apenas la punta de un iceberg de mentiras y traiciones que amenazaba con hundir no solo a mí, sino a toda mi familia. Necesitaba actuar con inteligencia y precisión. No sería otra víctima de sus estafas. Esta vez, Luciana y Sofía se habían metido con la persona equivocada. Yo no era como las otras personas mayores a las que habían engañado. Tenía recursos, contactos y algo que ellas claramente subestimaron: una determinación inquebrantable. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba en un instante? ¿Has descubierto una traición tan profunda que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas que amas? Si estás viendo este video, me gustaría saber de dónde eres y si alguna vez has enfrentado una situación similar. Déjame tu comentario abajo. Mi historia apenas comenzaba esa tarde, cuando decidí que no sería una víctima pasiva. Después de aquella noche de insomnio, cuando decidí que no sería una presa fácil, comencé a actuar. El banco abría a las 10:00, pero yo siempre llegaba a las 8:30 para organizar mi agenda y revisar los procesos pendientes. Al día siguiente, llegué a las 7:30. Necesitaba usar los recursos del banco sin levantar sospechas. Sentada en mi escritorio aquella mañana, con el edificio del banco casi vacío, accedí al sistema interno. Como gerente senior, tenía privilegios de acceso que pocos empleados poseían. Busqué primero el nombre completo de Luciana Fuentes Nogueira. Nada extraordinario apareció, solo sus cuentas conjuntas con Francisco, un financiamiento de coche y una tarjeta de crédito con límite moderado. Todo aparentemente normal, pero algo me decía que había más. Durante 4 décadas en el mercado financiero, aprendí a confiar en mis instintos.
Decidí entonces buscar por su apellido de soltera, Luciana Fuentes. Los resultados me sorprendieron. Encontré registros de cuentas cerradas abruptamente en 3 bancos diferentes, todas con historial de movimientos sospechosos. En uno de ellos había una observación: cliente con restricciones, verificar documentación cuidadosamente. Anoté todo en una pequeña libreta que siempre llevaba conmigo y que Luciana jamás vería. Ese mismo día, durante mi hora de almuerzo, caminé hasta la notaría más cercana. Conocía a la escribiente desde hacía años. Era una de mis clientas en el banco. Le pedí, como un favor personal, que verificara si había algún registro de cambio de nombre que involucrara a Luciana. Ella dudó, pero finalmente cedió ante mi insistencia y nuestra amistad de tantos años. 2 horas después, recibí un mensaje en mi celular: necesito hablar contigo urgentemente. Me encontré con ella después del trabajo en una cafetería discreta cerca del puerto. Margarita, ¿qué está pasando? Esta mujer que estás investigando no solo cambió el apellido al casarse, cambió su nombre completo hace 8 años por decisión judicial. Antes se llamaba Alejandra Moreira. Sentí un escalofrío. ¿Por qué alguien cambiaría completamente su identidad? La respuesta generalmente no era buena. ¿Existe alguna forma de descubrir el motivo de ese cambio? Mi amiga dudó nuevamente. El proceso está bajo confidencialidad. Pero te diré algo, como amiga. Los procesos confidenciales generalmente involucran testigos protegidos o personas huyendo de algo serio. Le agradecí y prometí no involucrarla más. En el camino a casa, mi mente hervía. ¿Quién era realmente la mujer que vivía bajo mi techo? ¿Con quién estaba casado mi hijo? Esa noche, cuando todos dormían, entré silenciosamente al estudio de casa. Luciana solía guardar documentos en un cajón cerrado con llave del escritorio. Usando una horquilla, un truco que aprendí de mi difunto marido, que era aficionado a las películas de detectives, logré abrirlo. Entre papeles aparentemente mundanos, encontré un sobre sellado con el nombre Sofía escrito a mano. Dentro había extractos bancarios de una cuenta que yo desconocía, a nombre de una empresa llamada FL Consultora Inmobiliaria. Los montos eran significativos, muy superiores a lo que Luciana declaraba ganar como corredora. Fotografié todo con mi celular y lo coloqué exactamente como estaba. Al día siguiente, mostré las imágenes a Esteban, el abogado jubilado que vivía en la casa contigua. Margarita, esto es muy extraño. ¿Esta empresa existe legalmente? No lo sé, Esteban. ¿Cómo puedo averiguarlo? Busquemos en el sistema de impuestos internos. Esteban, aunque jubilado, aún mantenía contactos en el medio jurídico. A través de un antiguo colega, conseguimos la información. La empresa existía formalmente, pero no había registro de empleados ni pago regular de impuestos, a pesar de las grandes sumas que pasaban por su cuenta. Esto parece una empresa fantasma, Margarita, usada para mover dinero cuyo origen no puede explicarse fácilmente. Con cada descubrimiento, el abismo bajo mis pies parecía aumentar, pero necesitaba continuar. Contraté discretamente a la doctora Gabriela Sánchez, abogada especialista en derecho financiero, recomendada por Esteban. En nuestro primer encuentro, en su oficina del centro de Valparaíso, le conté todo lo que había descubierto hasta entonces. Doña Margarita, por lo que me relata, posiblemente estamos frente a un caso de estafa, fraude financiero y tal vez hasta lavado de dinero. Pero necesitamos más pruebas concretas. ¿Cómo podemos conseguirlas, doctora? Solicitaré una investigación discreta sobre el pasado de esta Alejandra Moreira, ahora Luciana. Tengo contactos en la Policía Civil que pueden ayudar, sin levantar alarmas. Durante las semanas siguientes, viví una vida doble. Durante el día, era la gerente bancaria eficiente y la suegra educada. Por la noche, me transformaba en investigadora de mi propia tragedia familiar. Mantenía encuentros secretos con Esteban y la docre Gabriela, siempre en lugares donde no sería reconocida. En una de esas noches, recibí una llamada de la abogada. Doña Margarita, descubrimos algo muy grave. Alejandra Moreira, actual Luciana, fue investigada en 3 regiones diferentes por estafar a personas mayores. El modus operandi era siempre el mismo. Se acercaba a personas mayores con patrimonio, ganaba su confianza o la de su familia y después encontraba la manera de acceder a sus bienes. Nunca fue condenada porque las víctimas o desistían de seguir con las acusaciones, probablemente por vergüenza,
o porque ella desaparecía antes de que el proceso avanzara. Mi corazón se aceleró. No era la primera, era apenas la más reciente en una serie de víctimas. Y hay más, continuó la doctora Gabriela. Su madre, Sofía, siempre estuvo involucrada. En algunos casos, era ella quien identificaba a las potenciales víctimas y orientaba a su hija sobre cómo proceder. Dios mío, ¿y mi hijo? ¿Él sabe algo? Por lo que pudimos averiguar, no. Él parece ser apenas una pieza más en su tablero, un camino para llegar hasta usted y su patrimonio. Aquella revelación fue como un puñetazo en el estómago. Mi hijo, mi único hijo, usado como instrumento en una estafa. Nuestra relación, nuestra casa, nuestra vida familiar, todo parte de una farsa elaborada. En los días siguientes, hice descubrimientos aún más alarmantes. A través de un contacto de la doctora Gabriela en el registro de propiedad, descubrimos que Luciana había intentado, meses antes, añadir su nombre a la escritura de la casa, falsificando mi firma. El proceso fue detenido porque la notaría exigía mi presencia para tal modificación. También descubrí, revisando los extractos bancarios de Francisco, a quien aún ayudaba a organizar como buena madre, que cantidades considerables desaparecían mensualmente, transferidas a la tal empresa fantasma. Mi hijo probablemente creía estar invirtiendo en algún negocio legítimo sugerido por su esposa. La estafa era más sofisticada y cruel de lo que imaginaba inicialmente. No se trataba solo de esperar mi muerte para quedarse con la casa. Estaban activamente drenando recursos de nuestra familia, preparándose quizás para un golpe final, cuando juzgaran haber extraído lo máximo posible. Una tarde lluviosa de miércoles, la doctora Gabriela me llamó con urgencia a su oficina. Al llegar encontré también a Esteban y a un hombre que no conocía, que me fue presentado como investigador privado. «Doña Margarita, encontramos esto», dijo el investigador mostrándome fotos. «Son de una caja de seguridad alquilada a nombre de FL Consultora». Las imágenes mostraban documentos falsificados con mi firma, un poder notarial dando plenos poderes a Luciana, un testamento revocando cualquier anterior y dejando todo a mi hijo, que estando casado en comunión de bienes con Luciana, significaba que ella tendría derecho a la mitad, y lo más impactante, un certificado médico falso indicando que yo sufría de demencia inicial. «Están preparando el terreno», explicó la doctora Gabriela. «Con estos documentos podrían fácilmente asumir el control de sus bienes en caso de que algo le sucediera, o incluso incapacitarla judicialmente, alegando incompetencia». Me sentí mareada. ¿Hasta dónde llegaría aquella trama? ¿Sería Luciana capaz de...? No quería ni pensar en esa posibilidad. «Necesitamos actuar rápido», dijo Esteban. «Ya tenemos pruebas suficientes para denunciarla a la policía». «No», respondí firmemente. «Aún no. Mi hijo quedaría destruido. Necesito hablar con él primero, mostrarle todo esto. Merece saber la verdad antes de que esto se convierta en un escándalo público». Todos concordaron, con reluctancia. Acordé encontrarme con Francisco al día siguiente, en un café lejos de su trabajo y de nuestra casa. Pasé toda la noche despierta, ensayando mentalmente cómo daría aquella noticia devastadora a mi único hijo. El café elegido estaba en el centro de Viña del Mar, lejos de los lugares que frecuentábamos normalmente. Llegué media hora antes, con una carpeta conteniendo todas las pruebas que habíamos reunido. Francisco llegó puntualmente, con expresión preocupada. «Mamá, ¿está todo bien? Tu tono en el teléfono me alarmó». Respiré profundo. Aquel sería el momento más difícil de mi vida desde la muerte de mi esposo. «Francisco, hijo, necesito que me escuches con atención y mente abierta. Lo que voy a contarte será muy doloroso, pero es necesario». Comencé mostrando los documentos más leves, los extractos bancarios, las transferencias sospechosas, y gradualmente presenté las evidencias más graves. Con cada nueva revelación, veía el rostro de mi hijo transformarse. Primero incredulidad, después confusión, luego ira y finalmente un dolor profundo que partió mi corazón. «Esto no puede ser verdad», dijo él con voz temblorosa. «Luciana no haría esto. Debe haber algún error. Hijo, entiendo tu reacción. Yo tampoco quería creerlo, pero los hechos están aquí, documentados. No son suposiciones ni paranoia de una señora mayor. Son pruebas concretas». Le mostré las fotos de los documentos falsificados
el historial criminal de Alejandra Moreira, los registros de la empresa fantasma. Le expliqué sobre la conversación que había escuchado, sobre cómo descubrí que era apenas una víctima más en una serie de estafas similares. Francisco se levantó abruptamente, derramando la taza de café. «Esto es una locura. Estás inventando todo esto porque nunca la quisiste. Nunca le diste una oportunidad». Salió del café dando un portazo, dejándome sola con las pruebas esparcidas sobre la mesa y lágrimas en los ojos. Esperaba resistencia, pero la realidad fue aún más dolorosa de lo que había imaginado. Volví a casa devastada, sin saber cuál sería el próximo paso. Encontré a Luciana en la sala, viendo televisión tranquilamente, como si no fuera una criminal planeando destruir nuestra familia. La saludé educadamente, como siempre hacía, y me encerré en mi habitación, exhausta emocional y físicamente. 2 noches después, alrededor de las 11, escuché golpes suaves en mi puerta. Era Francisco. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «tenías razón. Verifiqué todo por mi cuenta. Confronté algunos de los documentos que me mostraste con originales que encontré. Incluso contraté a un perito en firmas que confirmó las falsificaciones. Abracé a mi hijo con toda la fuerza que tenía. Lloró en mis brazos como no lo hacía desde niño. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó cuando finalmente logró calmarse. «Vamos a ponerle fin a esto, hijo, pero no con un enfrentamiento directo. Vamos a voltear el juego contra ellas». Aquella madrugada, sentados en la cocina con tazas de té caliente, elaboramos el inicio de un plan que transformaría nuestro dolor en justicia, que nos permitiría recuperar el control de nuestras vidas. Un plan que le daría a Luciana y a su madre exactamente lo que merecían. Al amanecer, cuando Luciana despertó, Francisco y yo actuamos normalmente, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La cazadora ahora se convertiría en presa, y ella ni siquiera lo imaginaba. La primera luz de la mañana entraba por las rendijas de la cortina cuando Francisco y yo sellamos nuestro pacto. Ahora éramos aliados en una misión delicada: desenmascarar a Luciana y a su madre sin alertarlas de que conocíamos sus planes. El mayor desafío sería mantener las apariencias mientras reuníamos más pruebas. «Necesitamos ayuda especializada», susurré a mi hijo mientras preparábamos café, atentos a cualquier señal de que Luciana pudiera estar despertando. «Solos podemos cometer errores». Francisco estuvo de acuerdo, y esa misma mañana me dirigí a la oficina de Esteban. Golpeé su puerta a las 7:30, sabiendo que madrugaba como yo. «Margarita, ¿qué sucedió? Por tu cara parece algo serio», exclamó él, aún en bata, pero completamente despierto. Entré rápidamente, verificando que nadie me hubiera visto. Nunca se sabe quién podría estar observándole informando a Luciana. «Esteban, Francisco ahora lo sabe todo. Verificó las pruebas por su cuenta y me cree. Necesitamos tu ayuda para el próximo paso». Mi amigo sonrió, ofreciéndome un café mientras se sentaba frente a mí. «Me alegra saber que tu hijo está de tu lado ahora. ¿Qué planean hacer?». «Ahí es donde necesitamos tu experiencia. Quiero hacer más que simplemente expulsar a Luciana de nuestras vidas. Quiero justicia. Quiero que ella y su madre paguen por todas las estafas que cometieron, no solo conmigo, sino con todas las víctimas anteriores». Esteban se quedó pensativo, tamborileando los dedos en la mesa de centro. «Tenemos que ser cautelosos. Son astutas y tienen experiencia en escapar de la justicia. Sugiero intensificar la investigación sobre su pasado». «Margarita, dijiste que la doctora Gabriela descubrió otros casos similares, ¿cierto?». «Sí, en 3 regiones diferentes al menos. Busquemos a esas víctimas. Si conseguimos que algunas testifiquen, fortaleceremos enormemente el caso». Aquella sugerencia abrió un nuevo camino. Durante las 2 semanas siguientes, mientras mantenía mi rutina aparentemente normal, trabajando en el banco, cocinando para la familia, conversando educadamente con Luciana, trabajé secretamente con Esteban y la doctora Gabriela en este nuevo frente investigativo. La abogada usó sus contactos para localizar a las víctimas anteriores. De las 7 que identificamos, 5 aún estaban vivas. La primera que logramos contactar fue Clara Mendoza, una señora de 78 años que vivía en La Serena. Para no levantar sospechas, inventé un viaje de trabajo de un día. En realidad,
La doctora Gabriela y yo tomamos un autobús temprano hacia La Serena. Encontramos a doña Clara en su pequeña casa en el centro histórico de la ciudad. Cuando me presenté y mencioné el nombre de Alejandra Moreira, ahora Luciana, su rostro envejecido palideció. «Esa mujer», dijo doña Clara con voz temblorosa, «casi destruye mi vida». En su pequeño sofá floreado, con un álbum de fotografías en el regazo, Clara narró su historia. Alejandra, usando el nombre Roberta en aquel entonces, se había acercado a su hijo único, un viudo de 50 años. Tras un noviazgo relámpago, se casaron. En menos de un año, el hijo de Clara sufrió un accidente doméstico sospechoso, quedando temporalmente incapacitado. Fue cuando Roberta asumió el control de las finanzas familiares y convenció a Clara de transferir la casa a nombre de la pareja, alegando cuestiones de herencia e impuestos. Era tan convincente, tan atenta conmigo, contó Clara con lágrimas en los ojos. Me llamaba mamá, decía que yo sería siempre su prioridad. Después de conseguir la transferencia de la casa, en apenas 3 meses, vendió todo y desapareció con el dinero. Mi hijo quedó devastado, sin hogar y sin ahorros. Iniciamos un proceso legal, pero nunca la encontraron. Hasta ahora, grabamos el testimonio de Clara con su autorización. Nos mostró fotos de Roberta, que aunque con un peinado diferente y algunos kilos menos, era inconfundiblemente Luciana. Nuestra siguiente parada fue Santiago, donde encontramos al señor Gerardo Bravo, un ex empresario de 82 años. Su historia seguía un patrón similar. Luciana, usando el nombre Cristina, se había acercado a su nieta, convirtiéndose en su mejor amiga. Utilizando esa proximidad, obtuvo acceso a las cuentas bancarias del anciano, desviando casi 700,000 pesos antes de desaparecer. Mi nieta quedó tan destrozada que se mudó al extranjero, de vergüenza, contó él, sentado en su apartamento modesto, muy diferente de la mansión que había poseído antes de la estafa. Ella se culpa hasta hoy por haber traído a esa víbora a nuestras vidas. Cada historia que escuchábamos confirmaba el patrón. Luciana identificaba personas mayores con patrimonio significativo, se acercaba a través de algún familiar, ganaba la confianza de todos y, en el momento preciso, atacaba. En algunos casos, como el de Clara, había participación de una tía o madrina, que ahora sabíamos era Sofía, su madre. El tercer caso que investigamos personalmente fue el más perturbador. En Concepción, conocimos a la familia Araya. El patriarca don José Araya había fallecido 6 meses después de que Luciana, entonces, usando el nombre Daniela, comenzara a salir con su nieto. La muerte, inicialmente atribuida a causas naturales, tenía 86 años y algunos problemas de salud. Comenzó a ser cuestionada por la familia cuando descubrieron que su testamento había sido alterado pocos días antes, beneficiando indirectamente a Daniela. Nunca pudimos probar nada, dijo la hija de José, María Elena, una profesora jubilada de 65 años. Pero mi padre jamás cambiaría su testamento de esa manera, excluyendo a nietos que adoraba. Y principalmente, nunca firmaría un documento sin consultarme primero. María Elena nos mostró el testamento cuestionado. La firma parecía genuina, pero conociendo ahora las habilidades de falsificación de Luciana, yo tenía mis dudas. Había una mujer mayor que la acompañaba a veces. Decía ser su madrina, continuó María Elena. Después que papá murió y nos dimos cuenta de la estafa, las dos simplemente desaparecieron. Cuando mostré una foto actual de Sofía, María Elena confirmó, era la misma mujer. El caso había sido archivado por falta de pruebas, pero la familia Araya accedió a reabrirlo, ahora con las nuevas evidencias que estábamos reuniendo. Regresamos a Valparaíso con una carpeta llena de testimonios, fotos, documentos y grabaciones. Todas las víctimas aceptaron testificar si fuera necesario. El rompecabezas del pasado criminal de Luciana y Sofía estaba casi completo. Una noche lluviosa, me reuní con Francisco, Esteban y la doctora Gabriela en un hotel discreto en la zona del puerto, lejos de ojos y oídos curiosos. Esparcimos todo el material sobre una gran mesa. Es increíble, murmuró Francisco, revisando los documentos. ¿Cómo lograron engañar a tanta gente durante tanto tiempo? Son depredadoras experimentadas, respondió Esteban. Saben elegir a sus víctimas, cultivar confianza y atacar en el momento preciso. Y lo más importante,
Saben desaparecer cuando es necesario. La doctora Gabriela, que estaba al teléfono con un contacto en la Policía Federal, colgó y se unió a nosotros con expresión grave. Tenemos más información preocupante. La FL Consultora, empresa fantasma de Luciana, ha estado moviendo grandes cantidades hacia una cuenta en las Islas Caimán. Están preparando una salida. Aquella noticia me golpeó como un rayo. Planeaban huir, probablemente llevándose todo lo que pudieran. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté sintiendo mi corazón acelerarse. Difícil precisar, pero por el patrón de las transferencias, diría que semanas, no meses. Francisco golpeó la mesa frustrado. Necesitamos actuar ya. Vamos a la policía con todo esto. Calma, pedí sosteniendo su mano. Si hacemos eso, podrían ser alertadas y desaparecer antes de que la justicia las alcance. Necesitamos ser más astutos. Fue en ese momento cuando el plan completo comenzó a tomar forma en mi mente. No bastaba solo con denunciarlas. Necesitábamos atraparlas infraganti, de una manera que no pudieran escapar. Voy a vender la casa, anuncié, para sorpresa de todos. ¿Qué?, exclamó Francisco. Pero mamá, la casa es todo lo que ellas quieren. Exactamente, sonreí por primera vez en semanas. Voy a vender la casa secretamente, pero Luciana y Sofía solo lo descubrirán cuando sea demasiado tarde. Y cuando lo descubran, harán algo desesperado, completó la doctora Gabriela, comprendiendo mi estrategia. Algo que podremos usar contra ellas judicialmente. En los días siguientes, con la ayuda de la doctora Gay, Gabriela, puse la casa en venta discretamente, sin carteles ni anuncios públicos. Utilizamos una inmobiliaria de confianza en otro barrio donde Luciana no tenía contactos. La propiedad, bien ubicada y conservada, atrajo interés inmediato. En apenas 5 días, recibimos una oferta en efectivo, ligeramente por debajo del valor de mercado, pero aceptable para nuestros propósitos. Paralelamente, Esteban me ayudó a transferir mis ahorros a nuevas cuentas que Luciana desconocía. Francisco hizo lo mismo, alegando a su esposa que estaba invirtiendo en un nuevo fondo recomendado por el banco. ¿Y si quiere ver los extractos?, pregunté preocupada. Creé extractos falsos, respondió mi hijo con una sonrisa triste. Aprendí de la maestra, ¿no? Aquella frase, aunque dicha sin rencor, me partió el corazón. Mi hijo estaba siendo forzado a entrar en el juego sucio que Luciana había iniciado, pero era necesario. Mientras preparábamos nuestra trampa, continué investigando. Había algo que aún me inquietaba. ¿Cómo Luciana había conocido a Francisco? ¿Sería coincidencia o él había sido elegido específicamente? La respuesta vino de Julieta, mi amiga de muchos años, que trabajaba en el mismo banco que yo, en otro departamento. Margarita, ¿recuerdas aquella convención bancaria en Santiago hace 8 años? La que Francisco te acompañó porque tenías el tobillo torcido. Lo recordaba perfectamente. Había sido un evento importante, con banqueros de todo el país. Luciana estaba allí, continuó Julieta. No como Luciana, claro. Trabajaba para la empresa de eventos que organizó el Congreso. La recuerdo circulando, siempre atenta, observando a los participantes, especialmente aquellos que parecían prósperos. Aquella revelación era aterradora. Luciana nos había elegido, estudiado, planificado todo desde el principio. El encuentro casual con Francisco en un café cerca del centro de convenciones, el subsiguiente romance relámpago, la manera como insistió en conocerme y posteriormente la propuesta para vivir con nosotros temporalmente, que se volvió permanente. Cada pieza encajaba en un plan meticulosamente elaborado para apoderarse de nuestro patrimonio. Tomás, mi nieto de 16 años, ¿sería apenas un instrumento más en su estrategia? Aquel pensamiento me causó náuseas. La noche siguiente recibí otra llamada perturbadora, esta vez de Claudia Ruiz, amiga de infancia de Francisco, que siempre mantuvo contacto con nosotros. Trabajaba como enfermera en un hospital privado. Doña Margarita, disculpe llamar a esta hora, pero ocurrió algo extraño hoy. La esposa de Francisco estuvo aquí en el hospital conversando con el doctor Morales, especialista en geriatría. Parecían bastante cercanos y escuché parte de la conversación. Estaban discutiendo sobre enfermedades degenerativas en ancianos, documentación para interdicción judicial y, bueno, su nombre fue mencionado. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Estaban avanzando con el plan, tal vez acelerándolo por algún motivo.
Necesitábamos actuar más rápido. Programé una reunión urgente con nuestro equipo en la oficina de la doctora Gabriela. Esta vez incluimos a Alberto Medina, dueño de la panadería del barrio y mi amigo desde hacía décadas, que conocía a todos los policías de la zona. También invitamos a Claudia, que podría ayudarnos con la parte médica de la trampa. Están planeando incapacitarme judicialmente, expliqué, probablemente usando informes médicos falsos u obtenidos mediante manipulación. Necesitamos anticipar nuestra acción. Alberto, que había permanecido callado hasta entonces, finalmente habló. Tengo un sobrino en la Policía Civil, investigador de la División de Delitos Financieros. Podemos confiar en él completamente. Con todo lo que ya reunieron, más lo que están planeando, él puede montar una operación oficial pero discreta. Fue el impulso final que necesitábamos. Esa misma noche, conocimos a Javier Torres, sobrino de Alberto, en una sala reservada en la trastienda de la panadería. Después de escuchar toda la historia y examinar las pruebas, quedó visiblemente impresionado. Señora Oliveira, en 15 años de policía, raramente vi un caso tan bien documentado por una víctima. Usted sería una excelente investigadora. A pesar de la situación, no pude evitar una sonrisa. Con 67 años, estaba recibiendo elogios por habilidades que ni sabía que poseía. Vamos a adaptar su plan, continuó el investigador. La venta de la casa ya está en marcha, ¿correcto? Excelente. Cuando la transacción esté concluida, dejaremos filtrar la información a Luciana. Como usted previó, probablemente actuará de forma desesperada, intentando revertir la venta o acceder al dinero. En ese momento, estaremos listos para atraparla. La parte más difícil fue elaborar la estrategia para proteger a Tomás, mi nieto. Él no sabía nada, y temíamos que Luciana pudiera usarlo de alguna forma cuando se sintiera acorralada. Hablaré con él, se ofreció Francisco. Es inteligente, entenderá. No, interrumpí firmemente. Tomás es apenas un adolescente. No podemos involucrarlo directamente en esto. Sería demasiado traumático. Después de mucha discusión, decidimos que, el día de la operación, Claudia invitaría a Tomás a un programa especial en la universidad donde daba clases ocasionalmente. Un taller para jóvenes interesados en medicina, algo que sabíamos que le atraería. Así, estaría seguro y lejos cuando todo ocurriera. Los días siguientes fueron de preparación intensa. La venta de la casa se finalizó, con el dinero depositado en una cuenta a la que solo yo tenía acceso. Removimos discretamente objetos de valor sentimental, alegando donaciones o reparaciones. Javier organizó un equipo de policías que monitoreaban disimuladamente nuestra residencia y los movimientos de Luciana y Sofía. Una semana después, todo estaba listo. La trampa estaba montada. Las depredadoras estaban a punto de convertirse en presas y ni siquiera lo sospechaban. Mirando las fotos de las víctimas anteriores de Luciana y Sofía, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Aquellas personas habían perdido tanto: dinero, dignidad, confianza, algunas, como el señor Araya, posiblemente hasta la vida. Yo sería su última víctima, no por debilidad, sino porque yo sería quien las detendría. Estamos listos, dijo Javier en nuestra última reunión preparatoria. Mañana pondremos el plan en acción. Aquella noche, acostada en mi cama en la casa que pronto ya no sería mía, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella tarde fatídica en que escuché las palabras crueles de Luciana. De víctima potencial, me había transformado en la arquitecta de su caída. No por venganza, aunque existía, sino por justicia, para mí, para Francisco, para Tomás y para todas las otras víctimas que no pudieron o no supieron defenderse. El amanecer llegó con una luz dorada que iluminaba mi habitación a través de las cortinas de encaje. Sería un día decisivo. Me levanté más temprano que lo habitual, aunque apenas había dormido. Mientras preparaba el desayuno, escuché los pasos familiares de Francisco bajando las escaleras. ¿Dormiste bien?, pregunté, sirviéndole una taza de café fuerte. Casi nada, confesó él con ojeras profundas. Pienso en cómo llegamos a este punto. Apreté su mano con cariño. No te culpes. Fuimos engañados por profesionales. Tomás bajó poco después, aún somnoliento, el uniforme escolar ligeramente arrugado. Mi corazón se encogió al pensar en lo que aquel día representaría para su futuro. Mientras devoraba sus tostadas con mermelada,
Luciana apareció, impecablemente vestida como siempre, la sonrisa falsa estampada en el rostro. «Buenos días, familia», dijo, besando la frente de Tomás y los labios de Francisco. Para mí, apenas un gesto educado, como de costumbre. La observé servirse café, actuando normalmente, sin idea de lo que estaba por venir. Luciana mencionó que saldría para mostrar algunas propiedades a clientes y después se encontraría con su madre para almorzar. Perfecto. Seguía exactamente el cronograma que habíamos previsto. Tan pronto como ella y Tomás salieron, Francisco y yo intercambiamos miradas tensas. «Es hoy», susurré, aunque estábamos solos. Necesitábamos actuar rápidamente. El primer paso era dejar accidentalmente a la vista los documentos de la venta de la casa. Coloqué la carpeta sobre la mesa de la sala, parcialmente abierta, con el contrato de venta visible. A continuación, Francisco llamó por teléfono a Luciana, siguiendo el guión que habíamos ensayado. «Amor, olvidé avisarte que mamá y yo vamos a visitar ese terreno en Viña del Mar hoy. ¿Recuerdas que comenté sobre tal vez construir algo allí en el futuro? Volveremos mañana». La mentira era necesaria para dar a Luciana la sensación de que tendría la casa solo para ella, lo que la alentaría a actuar sin cautela. Mientras tanto, Javier y su equipo ya estaban posicionados en puntos estratégicos del barrio. Claudia había confirmado que recogería a Tomás en la escuela para el taller en la universidad. Salimos de casa con apenas una pequeña maleta cada uno, para mantener las apariencias. Un coche policial de incógnito nos esperaba a 2 cuadras de allí. En vez de dirigirnos a Viña del Mar, fuimos a un hotel en el centro de Valparaíso, desde donde monitorearíamos toda la operación. En la habitación del hotel, Javier instaló un sistema que nos permitía seguir en tiempo real las imágenes de las microcámaras ocultas instaladas en nuestra casa. También podríamos escuchar cualquier conversación a través de dispositivos de audio estratégicamente colocados. «Ahora esperamos», dijo el investigador ajustando el último monitor. La espera fue angustiante. Durante horas, nada ocurrió. La casa permaneció vacía y silenciosa. Comencé a temer que nuestro plan tuviera fallos que no habíamos previsto. ¿Y si no vuelve hoy? ¿Y si se da cuenta de que es una trampa?, cuestioné, caminando nerviosamente por la habitación. «Volverá», garantizó Francisco, intentando sonar más confiado de lo que realmente estaba. «Conozco su rutina. Los miércoles siempre regresa a casa alrededor de las 16 cerezo para hacer sus llamadas de trabajo. A las 16:07, como previsto, oímos el sonido de la llave en la cerradura. Luciana entró, dejó el bolso en el sofá y fue directo a la cocina. Seguimos sus movimientos a través de las cámaras, tensos, en silencio. Preparó un té, revisó el celular algunas veces y entonces, como si siguiera un guión invisible, caminó hacia la sala. Fue cuando notó la carpeta sobre la mesa. Observamos su expresión cambiar a medida que hojeaba los documentos. Primero curiosidad, después confusión y finalmente una furia que deformó sus facciones bonitas. «No, no puede ser», murmuró ella, leyendo y releyendo el contrato de venta. Inmediatamente, tomó el teléfono y marcó un número, seguramente a Sofía. Aumentamos el volumen para no perder ni una palabra. «Mamá, ¿no vas a creer esto? La vieja vendió la casa. Sí, vendió. Estoy mirando el contrato ahora mismo. Está todo firmado. El dinero ya fue transferido. No me dijeron nada. Están viajando, vuelven mañana. Sí, necesito que vengas ahora». Colgó y continuó examinando frenéticamente los documentos, como si buscara alguna brecha, alguna forma de invalidar la venta. Luego, fue hasta mi habitación y comenzó a registrar cajones y armarios, probablemente buscando dónde guardaría yo el dinero de la venta u otros documentos importantes. «Está funcionando», susurró Javier satisfecho. «Está exactamente donde queríamos». 1 hora después, Sofía llegó. El parecido entre madre e hija era notable, no solo físicamente, sino en la calculadora frialdad con que discutían la situación. «¿Cómo pudo hacer esto sin consultarte?», cuestionó Sofía examinando los papeles. «El dinero debe estar en algún lugar». «Ya busqué por todas partes», respondió Luciana frustrada. «Nada, ni en los documentos de Francisco encontré pistas. Y aquellos papeles que preparamos, el poder notarial, el informe médico, aún no pude usarlos. Estaba esperando el momento adecuado. Y ahora esto».
Sofía caminó por la sala pensativa. Tal vez aún podamos revertir la situación si usamos el informe ahora, alegando que estaba mentalmente incapacitada cuando vendió la casa. Necesitaríamos un juez muy amigable para aceptar eso retroactivamente, con la venta ya concluida. Tengo algunos contactos, sonrió Sofía maliciosamente, pero necesitamos actuar rápido. ¿Dónde están esos documentos? Luciana fue hasta la estantería de la sala y removió un libro falso, revelando un compartimento secreto donde guardaba los documentos falsificados. Abrió la carpeta y esparció los papeles sobre la mesa. El poder notarial forjado, el informe médico fraudulento, el testamento falsificado. Es el momento perfecto para la orden judicial, susurró Javier, ya hablando por teléfono con su equipo. Tenemos confesión grabada y pruebas materiales a la vista. En menos de 10 minutos oímos las sirenas aproximándose. En el monitor vimos el pánico en los rostros de Luciana y Sofía. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía corriendo hacia la ventana. ¡Policía!, exclamó Luciana, intentando recoger rápidamente los documentos incriminatorios. Demasiado tarde. La puerta principal fue abierta con una orden judicial. 6 policías entraron, liderados por un comisario que presentó la orden de registro y detención. Luciana Fuentes Nogueira y Sofía Fuentes quedan detenidas para investigación por falsificación de documentos, intento de estafa y asociación criminal. Observamos, con una mezcla de alivio y tristeza, cómo las dos eran esposadas y llevadas afuera, mientras otros policías recogían cuidadosamente las pruebas. Lo logramos, murmuré con lágrimas en los ojos. No ha terminado, recordó Javier. Ahora vamos a la comisaría. Necesitamos sus declaraciones formales. En la comisaría encontramos a Luciana y Sofía sentadas separadamente, cada una acompañada por un abogado designado por el Estado. Cuando me vieron entrar con Francisco, la expresión de Luciana se transformó en puro odio. ¡Tú!, gritó intentando levantarse, siendo contenida por el policía. ¡Tú planeaste todo esto! No, Luciana, respondí calmadamente. Tú lo planeaste. Yo solo cambié las reglas del juego. Las horas siguientes fueron extenuantes. Prestamos declaraciones detalladas. Presentamos todas las pruebas que habíamos recolectado, los testimonios de las víctimas anteriores, los documentos falsificados encontrados en la casa, las grabaciones de audio y video de aquella tarde, los registros de las transferencias financieras sospechosas. Con todo esto, más lo que encontramos en la casa, tenemos un caso sólido, garantizó el comisario responsable. No escaparán esta vez. Ya pasaba de la medianoche cuando finalmente fuimos liberados. Francisco y yo volvimos al hotel, ambos emocionalmente agotados. Nos sentamos en el pequeño sofá de la habitación, en silencio, durante largos minutos. ¿Y ahora, mamá?, preguntó él finalmente. ¿A dónde vamos? La pregunta flotó en el aire, cargada de significados. Nuestra casa ya no era nuestra. Nuestra familia estaba destrozada. Necesitábamos reconstruir todo desde cero. ¿Recuerdas aquel terreno en Viña del Mar que mencioné por teléfono? No era solo una excusa, revelé. Realmente lo compré, con parte del dinero de la venta de la casa. Siempre soñé con tener un lugar cerca del mar. Los ojos de Francisco brillaron con un destello de esperanza por primera vez en semanas. ¿Podríamos construir algo allí? ¿Recomenzar? Sí, concordé. Una posada tal vez. Siempre me gustó recibir personas, cuidar de otros. Sería un buen proyecto para mi jubilación, que ahora está realmente próxima. Y Tomás, la pregunta que más me angustiaba: ¿cómo reaccionaría mi nieto a todo esto? ¿Cómo le explicaríamos que su madre era una criminal, que se había casado con su padre apenas como parte de una estafa? Buscaremos ayuda profesional para esa conversación, sugerí. Un psicólogo que pueda orientarnos sobre la mejor forma de contar la verdad sin traumatizarlo. Aquella noche dormimos poco. A la mañana siguiente nos reunimos con Claudia, que había pasado la noche con Tomás en su casa, como acordado. El adolescente estaba confundido y preocupado, sintiendo que algo grave había ocurrido, pero aún sin saber qué. Siguiendo la orientación de un psicólogo recomendado por Javier, contamos la verdad a Tomás de forma gradual, en un ambiente seguro, con Claudia presente como apoyo emocional. Primero, explicamos que su madre había hecho cosas incorrectas y estaba detenida para responder por ello. Poco a poco, conforme él procesaba cada información, revelamos más detalles.
La reacción inicial de Tomás fue de shock y negación, como esperábamos. Después vino la ira, contra nosotros por no haberle contado antes, contra su madre, por la traición, contra sí mismo, por no haber percibido nada. Finalmente llegó el duelo, la pérdida de la madre que creía tener, de la familia que pensaba que era real. En las semanas siguientes, mientras el caso judicial contra Luciana y Sofía se desarrollaba, nos concentramos en la recuperación emocional de Tomás. Comenzó terapia 3 veces por semana y gradualmente fue aceptando la nueva realidad. Paralelamente, avanzamos con nuestro proyecto en Viña del Mar. Contratamos un arquitecto para diseñar una posada acogedora, con 10 habitaciones, un espacio común amplio y ventilado, y acceso directo a la playa. El proyecto incluía un apartamento privado para nosotros 3, Francisco, Tomás y yo. Mientras la construcción avanzaba, nos hospedamos temporalmente en la posada Brisa Marina, próxima a nuestro terreno. Fue un periodo de transición, de adaptación a una nueva vida, lejos de Valparaíso y de los recuerdos dolorosos que la ciudad ahora cargaba. Tomás se transfirió a una escuela local y sorprendentemente se adaptó bien. El ambiente playero, más relajado, parecía beneficiarlo. Hizo nuevos amigos rápidamente y desarrolló interés por el surf y la fotografía submarina. Francisco encontró trabajo en una oficina de contabilidad en la ciudad vecina, donde podía usar su experiencia bancaria. Aunque ganaba menos que antes, el costo de vida también era menor y la calidad de vida incomparablemente mejor. En cuanto a mí, finalmente me jubilé del banco, tras 43 años de servicio. Recibí un homenaje emocionante de los colegas que viajaron desde Valparaíso especialmente para la ocasión. Fue un cierre digno para una carrera de la que siempre me enorgullecí. El proceso judicial contra Luciana y Sofía avanzaba firmemente. Con la cantidad de pruebas reunidas, más los testimonios de las víctimas anteriores que logramos localizar, el caso era considerado prácticamente irrefutable. Las 2 permanecían detenidas preventivamente, consideradas riesgo de fuga, debido a las transferencias internacionales descubiertas. 6 meses después de aquella tarde fatídica en que escuché las palabras crueles de Luciana, nuestra posada estaba casi lista. Se llamaba Nuevo Amanecer, un nombre que reflejaba perfectamente nuestra nueva vida. En una tarde soleada, sentada en la terraza parcialmente construida, observando el mar de Viña del Mar en toda su belleza salvaje, reflexioné sobre el camino que nos había traído hasta allí. La traición había sido devastadora, pero también nos había forzado a reconstruir nuestras vidas de una forma que tal vez nunca hubiéramos considerado. ¿En qué estás pensando?, preguntó Francisco, sentándose a mi lado con 2 tazas de café. En cómo a veces necesitamos perder algo valioso para encontrar algo inestimable, respondí, aceptando el café. Nunca imaginé vivir junto al mar, administrar una posada, comenzar de nuevo a los 67 años. Y sin embargo, aquí estamos. Francisco sonrió, observando a Tomás que fotografiaba la puesta de sol en la playa. Él se está recuperando bien, ¿no? Sí, los niños son resilientes, más que nosotros, los adultos, a veces. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo estás realmente? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante todos aquellos meses estuve tan concentrada en resolver problemas prácticos, en cuidar de Francisco y Tomás, que raramente me detenía a evaluar mis propios sentimientos. Estoy en paz, respondí, después de un momento de reflexión. Herida aún, sí. La traición de Luciana fue profunda, pero también estoy orgullosa de cómo reaccionamos, de cómo no nos dejamos destruir, y sorprendentemente, estoy esperanzada. ¿Quién diría que, a mi edad, aún encontraría un nuevo propósito, una nueva dirección? Aquella noche, acostada en mi nueva cama, escuchando el sonido de las olas por la ventana abierta, pensé en todas las otras víctimas de Luciana y Sofía. Gracias a nuestra acción, finalmente tendrían justicia. Clara recuperaría parte del valor de su casa perdida. La familia Araya podría impugnar el testamento fraudulento. Don Gerardo tal vez no recuperaría todo el dinero desviado, pero tendría la satisfacción de ver a las culpables castigadas. Una semana antes de la inauguración oficial de la posada Nuevo Amanecer, recibimos la noticia que tanto esperábamos. Luciana y Sofía habían sido condenadas. La sentencia era severa,
15 años para Luciana y 12 para Sofía, considerando la edad más avanzada de esta última. Además de la prisión, fueron condenadas a resarcir a todas las víctimas identificadas, en la medida de lo posible. El día de la inauguración de la posada, invitamos a todos los que nos ayudaron en aquella difícil jornada: Esteban, la doctora Gabriela, Javier, Claudia, Alberto e incluso algunas de las víctimas anteriores que habíamos conocido durante las investigaciones. Fue una celebración no solo de un nuevo negocio, sino de una victoria colectiva contra el mal, contra aquellos que explotan la confianza y el amor de los demás. Cuando corté la cinta simbólica en la entrada de la posada, con Tomás y Francisco a mi lado, sentí una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: felicidad genuina. No la felicidad ingenua de quien desconoce los dolores del mundo, sino la felicidad madura de quien enfrentó lo peor y emergió más fuerte, más sabia. A una nueva etapa de nuestras vidas, brindó Francisco, alzando una copa de champán. Al nuevo amanecer, respondí, mirando hacia el mar que ahora era nuestro compañero constante. Tomás, que raramente mostraba emociones desde la detención de su madre, nos sorprendió al unirse al brindis con una sonrisa sincera. A nuestra familia, la verdadera, dijo, tocando su vaso de jugo con nuestras copas. Aquellas palabras fueron la confirmación de que, a pesar de todo lo que habíamos perdido, lo que realmente importaba permanecía intacto: nuestro amor mutuo, nuestra capacidad de reconstruir, nuestra fuerza para seguir adelante. La casa en Valparaíso ya no era nuestra, pero habíamos encontrado un nuevo hogar, no solo un lugar físico, sino un estado de ánimo, una nueva manera de ver la vida y enfrentar sus desafíos. Un año pasó desde que inauguramos la posada Nuevo Amanecer. Las heridas emocionales seguían ahí, como cicatrices que nunca desaparecerían completamente, pero aprendimos a convivir con ellas. Nuestra vida en Viña del Mar estableció su propio ritmo dictado por las mareas, el ir y venir de los turistas y la rutina tranquila de una ciudad costera. En aquella soleada mañana de agosto, recibí una carta que reabrió memorias que intentaba mantener dormidas. El remitente era el Tribunal de Justicia de Valparaíso. Me senté en la terraza de la posada, frente al mar, y abrí el sobre con dedos temblorosos. Estimada señora Margarita Oliveira, le informamos que la acusada Luciana Fuentes Nogueira ha solicitado revisión de su sentencia y habrá una nueva audiencia programada para el día 25 de septiembre. Dejé caer la carta en mi regazo, sintiendo aquella familiar sensación de peso en el estómago. Cuando creíamos que el caso estaba cerrado, que podríamos seguir adelante sin mirar atrás, ahí estaba Luciana, encontrando una brecha para intentar reducir su condena. Francisco me encontró aún sentada, mirando fijamente al horizonte, con la carta arrugada en mis manos. «¿Qué ocurre, mamá?», preguntó sentándose a mi lado. Le entregué la carta sin decir nada. Vi su expresión endurecerse mientras leía. «No puedo creerlo», murmuró. «Después de todo, aún intenta escapar. Debemos ir», afirmé, sorprendiéndome con la firmeza de mi propia voz. «Necesitamos estar allí, mirarla a los ojos y mostrar que no tenemos miedo, que nunca más lo tendremos». En la semana siguiente, comenzamos los preparativos para el viaje. Tomás se quedaría en Viña del Mar, atendiendo la posada con la ayuda de Alberto, quien se había mudado a la ciudad 6 meses después de nosotros, abriendo una pequeña panadería que proveía panes y dulces para nuestra posada. La relación entre nosotros dos había evolucionado a algo más que amistad. A sus 62 años, Alberto era un hombre gentil y trabajador, que conocía el dolor de la traición. Su ex esposa lo había abandonado 20 años antes, llevándose sus ahorros. Entendíamos el dolor del otro sin necesidad de explicarlo. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó él la noche anterior a nuestra partida. «¿Revivir todo de nuevo?». «Estoy segura», respondí apretando su mano. «Si no enfrentamos esto ahora, esa mujer siempre tendrá poder sobre nosotros, incluso desde tras las rejas». Alberto asintió comprendiendo. Él sabía, como pocos, el costo emocional de dejar heridas sin cicatrizar. En la mañana del viaje, Tomás nos sorprendió. «Quiero ir también», anunció durante el desayuno. «Necesito verla una vez más». Francisco y yo intercambiamos miradas preocupadas. Tomás, ahora con 17 años, no veía a su madre desde el día en que fue arrestada.
A pesar de la terapia, sabía que aquel encuentro sería difícil. ¿Estás seguro, hijo?, preguntó Francisco cauteloso. Absolutamente, respondió él con una madurez que me impresionó. Es parte de mi proceso de sanación. El terapeuta está de acuerdo. Así, los tres partimos hacia Valparaíso, cada uno cargando sus propios fantasmas, sus propios motivos para enfrentar aquel capítulo final. La ciudad parecía extrañamente familiar y alienígena al mismo tiempo. Las calles, los edificios, los parques, todo estaba igual, pero nosotros éramos diferentes. Nos hospedamos en un hotel del centro, evitando deliberadamente el barrio donde vivíamos antes. La noche anterior a la audiencia, no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y me quedé en el balcón del hotel, observando la ciudad iluminada. Pensé en toda la trayectoria que me había traído hasta allí, desde aquella tarde en que escuché las palabras crueles de Luciana, hasta la elaborada trampa que montamos para capturarla infraganti. Repasé mentalmente cada detalle de aquel día decisivo. Cómo dejamos los documentos de la venta de la casa estratégicamente posicionados. Cómo monitoreamos a distancia las reacciones de Luciana y Sofía. Cómo la policía entró en el momento exacto, atrapándolas con las pruebas incriminatorias expuestas sobre la mesa. Había sido una operación perfecta, planeada con la precisión de un reloj suizo. Y ahora, un año después, estábamos de vuelta a ese escenario para un enfrentamiento final. El tribunal estaba concurrido cuando llegamos. Nos dirigimos a la sala designada, donde ya se encontraban Javier, la doctora Gabriela y Esteban, quienes nunca dejaron de seguir el caso, incluso a distancia. ¿Cómo están?, preguntó la doctora Gabriela abrazándonos. ¿Preparados? Tanto como es posible, respondió Francisco. Nos sentamos en las sillas de la primera fila. Tomás estaba tenso a mi lado, los ojos fijos en la puerta lateral, por donde entrarían los acusados. Apreté su mano intentando transmitirle fuerza. A las 10 en punto la puerta se abrió. Luciana entró, escoltada por 2 policías. Usaba el uniforme naranja de la penitenciaría, el cabello recogido en una cola de caballo severa, sin el maquillaje que siempre fue su sello distintivo. Aún así, mantenía una postura altiva, como si todavía estuviera en control. Nuestras miradas se encontraron por un breve momento. Vi el odio en sus ojos, un odio que, estoy segura, se reflejaba en los míos. Luciana desvió la mirada primero, sentándose junto a su nuevo abogado, ya no el defensor público, sino un criminalista conocido por tomar casos difíciles. Sofía entró a continuación, pareciendo mucho más abatida que su hija. Un año en prisión había cobrado su precio. El cabello, antes teñido de castaño, exhibía raíces blancas crecidas. El rostro, otrora relleno con procedimientos estéticos, mostraba arrugas profundas de preocupación. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de mediana edad, con expresión severa y ojos atentos. Tras los procedimientos iniciales, el abogado de Luciana se levantó para presentar su argumentación. Su señoría, mi cliente fue víctima de una trampa deliberadamente montada para incriminarla, comenzó él, con voz fuerte y convincente. Los documentos presentados como prueba fueron plantados en la residencia por la propia señora Margarita Oliveira, con el objetivo de forzar a mi cliente a una situación comprometedora. Sentí la sangre hervir en mis venas. ¿Cómo se atrevía a invertir la historia? ¿Cómo podía transformar a la depredadora en víctima? Además, continuó el abogado, las grabaciones realizadas en la residencia fueron obtenidas sin autorización judicial previa, lo que las vuelve inadmisibles como prueba. La doctora Gabriela se levantó inmediatamente para rebatir. Su señoría, eso es absolutamente falso. Tenemos aquí la autorización judicial para la instalación de los equipos de monitoreo, firmada por el juez de primera instancia antes de la operación. La jueza examinó los documentos presentados por la defensa y la acusación, mientras el clima en la sala se volvía cada vez más tenso. Prosiga, doctor, dijo finalmente al abogado de Luciana. Mi cliente admite que documentos cuestionables fueron encontrados en su posesión, pero alega que fueron plantados allí por la señora Oliveira como parte de una venganza personal motivada por celos de la relación entre mi cliente y su hijo. Aquella afirmación era tan absurda que casi me reí. ¿Celos? De una criminal que planeaba robarme y posiblemente matarme. Fue entonces cuando Luciana pidió hablar.
La jueza, tras consultar brevemente a los abogados, le concedió la palabra. «Su señoría», comenzó ella, con voz entrecortada y ojos llorosos, «una actuación digna de un Oscar. Yo amaba a mi esposo profundamente. Aún lo amo. Todo lo que quería era construir una familia feliz. Pero mi suegra siempre me vio como una amenaza. Siempre intentó separarnos. Miré a Francisco, que apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Esos documentos nunca los había visto antes de aquel día. Nunca pretendí perjudicar a doña Margarita. Cuando escuché las sirenas entré en pánico, sí. Cualquier persona lo haría, pero no porque fuera culpable, sino porque sabía que estaban armando algo contra mí». Tomás se levantó abruptamente. Todas las miradas se volvieron hacia él. «¿Puedo hablar, su señoría?», pidió, con voz firme a pesar de su juventud. La jueza pareció sorprendida, pero después de un momento de consideración asintió. «Su nombre completo y relación con el caso, por favor», solicitó. «Tomás Oliveira, hijo de Francisco Oliveira y...» vaciló brevemente. «Luciana Fuentes Nogueira». Luciana palideció visiblemente. Era la primera vez que veía a su hijo desde su arresto. «Su señoría», continuó Tomás, «tengo 17 años y durante mucho tiempo creí que tenía una familia normal y feliz. Descubrir la verdad fue lo más difícil que he enfrentado. Pasé meses en terapia intentando entender cómo mi propia madre podría haber planeado algo tan terrible». La sala estaba en absoluto silencio. Ni siquiera el abogado de Luciana se atrevió a interrumpir. «Yo no estaba presente el día del arresto, pero conozco a mi abuela Margarita mejor que nadie en esta sala. Ella jamás inventaría una historia así, jamás falsificaría pruebas y, sobre todo, jamás me expondría a un trauma de esta magnitud si no fuera absolutamente necesario». Tomás se volvió directamente hacia Luciana, enfrentándola por primera vez. «Durante un año entero, esperé alguna señal tuya, una carta, un mensaje, cualquier cosa que mostrara arrepentimiento, que indicara que al menos una parte de lo que viví contigo fue real. Nada llegó. Y ahora estás aquí, continuando con las mentiras, continuando con la manipulación, sin ninguna consideración por el daño que causaste». Las lágrimas corrían por el rostro de Tomás, pero su voz permanecía firme. «Su señoría, pido que mantenga la sentencia original, no por venganza, sino por justicia, no solo para mi familia, sino para todas las otras víctimas que no tuvieron la oportunidad de ver a sus depredadoras enfrentar las consecuencias de sus actos». Tomás volvió a sentarse, tembloroso por la descarga de adrenalina. Lo abracé con fuerza, orgullosa de su coraje, de su integridad. La jueza parecía profundamente impresionada por el testimonio. Después de algunos momentos de reflexión, se dirigió a Luciana. ¿Desea responder al testimonio de su hijo? Por primera vez desde que la conocía, Luciana parecía genuinamente afectada. Su rostro había perdido todo el color. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en Tomás. «Yo», comenzó, pero las palabras parecían haberle abandonado. «Yo no». Su abogado se acercó susurrándole algo al oído. Ella negó con la cabeza y, para sorpresa de todos, declinó cualquier respuesta adicional. La audiencia prosiguió con los testimonios técnicos de los policías involucrados en la operación, incluyendo a Javier, que detalló meticulosamente cada paso de la investigación, cada autorización obtenida, cada prueba recolectada. La doctora Gabriela presentó los documentos que comprobaban los crímenes anteriores de Luciana y Sofía, incluyendo los testimonios de las víctimas que habíamos encontrado. Tras 4 horas de argumentaciones, la jueza anunció que se retiraría a deliberar y regresaría con su decisión en 1 hora. Salimos a almorzar en un restaurante cercano, pero ninguno de nosotros logró comer mucho. La tensión era palpable. Tomás permanecía callado, procesando el enfrentamiento con su madre. Francisco alternaba entre orgullo por su hijo y preocupación por el desenlace del caso. «Fueron extraordinarios», elogió Javier. «Especialmente tú, Tomás. Tu testimonio fue más poderoso que cualquier evidencia técnica». «Gracias», respondió el muchacho con una leve sonrisa. «Necesitaba hacerlo. Por mí mismo, más que por cualquier otra cosa». Cuando regresamos al tribunal, la sala ya estaba llena nuevamente. Luciana y Sofía fueron traídas de vuelta, ambas pareciendo tensas. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Tras analizar cuidadosamente todos los argumentos y evidencias presentados, comenzó ella.
este tribunal decide mantener íntegramente la sentencia original para ambas acusadas. Las alegaciones de la defensa de que las pruebas fueron plantadas u obtenidas ilegalmente son completamente infundadas. Por el contrario, la investigación fue conducida con extremo rigor y respeto a las normas legales. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo. A mi lado, Francisco y Tomás entrelazaron sus manos en un gesto silencioso de victoria compartida. Además, continuó la jueza, considerando nuevas evidencias presentadas por la acusación sobre otros crímenes similares cometidos por las acusadas, este tribunal determina que se abra una nueva investigación para indagar el posible involucramiento en el fallecimiento sospechoso del señor José Araya en Concepción. Aquella era una sorpresa inesperada. La posibilidad de que Luciana y Sofía fueran responsables no solo de estafas financieras, sino también de un homicidio, era aterradora. Se levanta la sesión, concluyó la jueza golpeando el martillo. Luciana fue retirada de la sala sin mirar atrás. Sofía, sin embargo, se volvió brevemente en nuestra dirección. En sus ojos vi no odio, sino una especie de reconocimiento derrotado. Ella sabía que había perdido, definitivamente. Al salir del tribunal bajo el sol fuerte de Valparaíso, sentí como si un peso enorme hubiera sido removido de mis hombros. No era solo el alivio de la sentencia mantenida, sino algo más profundo, un sentido de cierre, de justicia cumplida. ¿Y ahora?, preguntó Francisco mientras caminábamos hacia el hotel. Ahora volvemos a casa, respondí, a nuestro verdadero hogar. Aquella noche tuve el primer sueño tranquilo en mucho tiempo, sin pesadillas, sin despertar sobresaltada, imaginando a Luciana tramando contra mí, sin la sensación constante de amenaza que me había acompañado por tanto tiempo. Regresamos a Viña del Mar al día siguiente. La visión de la posada Nuevo Amanecer, con su fachada azul y blanca frente al mar, nunca me pareció tan reconfortante. Alberto nos esperaba en la terraza, ansioso por noticias. Terminó, dije abrazándolo. Finalmente terminó. En los meses siguientes, la vida retomó su ritmo normal, o mejor, su nuevo normal. La posada prosperaba, con reservas para todos los fines de semana de los próximos 3 meses. Tomás se preparaba para los exámenes de admisión a la universidad, decidido a estudiar Derecho, una elección influenciada por la experiencia que vivimos. Francisco había sido ascendido en la oficina de contabilidad y hablaba de abrir su propio negocio en el futuro. En cuanto a mí, a los 68 años, descubrí una nueva pasión: ayudar a otras personas que habían pasado por situaciones similares a la nuestra. Comencé a participar en un grupo de apoyo a víctimas de estafas financieras, compartiendo mi experiencia y ofreciendo orientación. Una tarde particularmente hermosa, Alberto me sorprendió con un anillo. No fue una propuesta formal, ambos éramos demasiado mayores para esas formalidades, sino un símbolo de compromiso, de compañerismo para los años venideros. Nunca pensé que encontraría el amor nuevamente a esta edad, le confesé, mientras paseábamos por la playa, nuestras manos entrelazadas, las olas acariciando nuestros pies descalzos. La vida siempre tiene sorpresas guardadas, Margarita, respondió él, con aquella sonrisa serena que tanto me gustaba. Algunas terribles como lo que viviste con Luciana, otras maravillosas como lo que construiste después. Tenía razón. La vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre contiene semillas de renovación, de esperanza. Una mañana de diciembre, mientras atendía la recepción de la posada, recibí una visita inesperada. Una señora de aproximadamente mi edad, acompañada por una mujer más joven que parecía ser su hija. ¿Doña Margarita Oliveira?, preguntó la señora acercándose tímidamente. Sí, soy yo. Mi nombre es Elena Vidal. Esta es mi hija, Patricia. Nosotras supimos de su historia a través del grupo de apoyo a víctimas. Lo que les ocurrió también nos pasó a nosotras. Las invité a tomar un café en la terraza. Mientras las olas rompían suavemente en la playa frente a nosotras, Elena contó cómo había perdido casi todo a manos de un estafador que se acercó a través de un sitio de citas en internet. Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde, explicó, secándose las lágrimas. Había transferido mis ahorros, vendido mi auto, hecho préstamos en mi nombre. La policía dice que difícilmente recuperaré algo. ¿Y cómo puedo ayudar?,
Pregunté sintiendo una fuerte empatía por su situación. Necesitamos esperanza, respondió Patricia. Necesitamos creer que es posible reconstruir, seguir adelante. Cuando supimos de su historia, cómo usted no solo sobrevivió, sino que prosperó. Pasé la tarde entera con ellas, compartiendo no solo detalles de mi experiencia, sino también recursos prácticos, contactos de abogados especializados, grupos de apoyo, estrategias financieras para recomenzar. Cuando se despidieron, Elena me abrazó con fuerza. Usted transformó su dolor en algo positivo, dijo. Eso me da fuerzas para hacer lo mismo. Aquel encuentro fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que mi historia, por más dolorosa que hubiera sido, podría servir de inspiración y guía para otros. Comencé a escribir un libro, no solo sobre la estafa en sí, sino sobre el proceso de recuperación, de reinvención tras la traición. En una noche estrellada, sentada en la arena con Alberto a mi lado, compartí este nuevo proyecto. Me parece maravilloso, dijo él, sosteniendo mi mano. Siempre fuiste una guerrera, Margarita. Ahora estás ayudando a otros a encontrar su propia fuerza. Mirando al océano infinito frente a nosotros, reflexioné sobre el extraordinario camino que había recorrido, de una gerente bancaria tradicional en Valparaíso a una empresaria junto al mar en Viña del Mar, de víctima a sobreviviente, de sobreviviente a inspiración. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, comenté. Cómo aquellas palabras terribles que escuché aquella tarde, esta vieja me da asco, quiero que se muera pronto para poder quedarme con la casa, acabaron siendo el catalizador para una vida completamente nueva y, irónicamente, mucho mejor. Alberto sonrió, apretando mi mano. Así es como funciona, ¿no? A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares. En aquel momento, con el sonido de las olas como banda sonora, entendí que la verdadera venganza contra Luciana no fue su encarcelamiento, sino mi felicidad. Ella quería destruirme, pero acabó liberándome de una vida previsible, de una casa que era apenas paredes y techo, de limitaciones que yo misma me había impuesto sin darme cuenta. A los 68 años, descubrí que nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para transformar una trampa en una oportunidad, una traición en un nuevo camino, una casi tragedia en un triunfo. La casa en Valparaíso quedó en el pasado. La sorpresa que dejé para Luciana, la trampa perfecta que la llevó a prisión, fue apenas el comienzo de mi verdadera victoria, la vida plena y significativa que construí de las cenizas de lo que ella intentó destruir. Mi historia comenzó con palabras crueles escuchadas por casualidad y terminó con una vida completamente transformada. Cuando escuché a mi nuera Luciana decir, esta vieja me da asco, quiero que se muera pronto para poder quedarme con la casa, jamás podría haber imaginado el viaje que aquel momento desencadenaría. Un viaje de dolor, descubrimientos, valentía y, finalmente, renacimiento. A los 67 años, yo era una gerente bancaria respetada, creyendo que mi vida seguiría un camino predecible hasta la jubilación. Viviría en la misma casa de siempre, conviviría con mi hijo, nuera y nieto, y gradualmente me alejaría del trabajo para una vejez tranquila. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Aquella conversación telefónica reveló la verdadera cara de Luciana. No una nuera amorosa, sino una criminal calculadora que junto a su madre Sofía había planeado meticulosamente una estafa contra mí y mi familia. No éramos las primeras víctimas, como descubrí durante mis investigaciones, pero estábamos determinados a ser las últimas. Con la ayuda de personas extraordinarias, mi vecino Esteban, la abogada doctora Guitry, Gabriela, el investigador Javier, mi amigo Alberto y tantos otros, montamos una trampa perfecta. Vendí secretamente la casa que Luciana tanto codiciaba y dejé pruebas estratégicas para que ella y su madre revelaran sus verdaderas intenciones. Cuando la policía las atrapó infraganti, con documentos falsificados esparcidos sobre la mesa, la sensación fue de alivio y justicia. El camino después de su arresto no fue fácil. Tuvimos que reconstruir nuestras vidas desde cero. Nos mudamos a Viña del Mar, una ciudad costera donde nadie nos conocía. Construimos la posada Nuevo Amanecer, un nombre que reflejaba perfectamente nuestro viaje. Mi hijo Francisco encontró un nuevo propósito profesional. Mi nieto Tomás, tras el trauma inicial de descubrir la verdad sobre su madre,
canalizó su dolor hacia una elección de carrera en Derecho, determinado a ayudar a otros que pasaran por situaciones similares. En cuanto a mí, transformé mi experiencia en algo mayor que yo misma. Comencé a ayudar a otras víctimas de estafas financieras, compartiendo mi historia, ofreciendo orientación, mostrando que es posible reconstruirse tras la traición. Incluso encontré un nuevo amor con Alberto, demostrando que el corazón nunca es demasiado viejo para recomenzar. La confrontación final con Luciana en el tribunal, un año después de su arresto, fue el cierre que necesitábamos. Verla intentar una vez más manipular a todos, inventando mentiras sobre mí, fue doloroso. Pero el valiente testimonio de mi nieto Tomás, enfrentando a la madre que lo había traicionado, fue un momento de pura verdad entre tantas falsedades. La jueza mantuvo la sentencia, cerrando definitivamente aquel capítulo de nuestras vidas. Lo que aprendí en este viaje es que nunca debemos subestimar nuestra propia fuerza, que la edad es solo un número cuando se trata de coraje y resiliencia, que la familia no se define por lazos de sangre o documentos legales, sino por amor genuino y apoyo incondicional. Y, quizás lo más importante, que nuestras peores experiencias pueden llevarnos a los mejores lugares si lo permitimos. Hoy, a los 68 años, tengo una vida que jamás imaginé para mí. Despierto todas las mañanas con el sonido del mar, administro una posada próspera, tengo un compañero amoroso a mi lado y el respeto y cariño de mi hijo y nieto. Más que eso, tengo un propósito que trasciende mi propia historia: ayudar a otros a encontrar luz después de la oscuridad de la traición. La casa en Valparaíso, que Luciana tanto deseaba, es apenas un recuerdo distante ahora. El verdadero hogar no son paredes y techo, sino las personas que amamos y que nos aman verdaderamente. La verdadera riqueza no está en bienes materiales, sino en la capacidad de reinventarse, de transformar dolor en propósito, traición en triunfo. Si estás viendo este video y te identificaste con cualquier parte de mi historia, quiero que sepas que no estás solo. Tal vez tú también hayas sido traicionado por alguien en quien confiabas. Tal vez estés enfrentando un nuevo comienzo forzado, a cualquier edad. Tal vez estés cuestionando tu propia fuerza para superar un obstáculo que parece insuperable. Créeme cuando digo, eres más fuerte de lo que imaginas. Puedes reconstruir, puedes recomenzar, puedes transformar tu historia. Es por eso que comparto mi experiencia aquí en el canal Abuela Recordó, porque creo en el poder de las historias reales para inspirar, para sanar, para conectar. Cada relato que compartimos aquí es una mano extendida a alguien que puede estar pasando por algo similar. Una voz que dice, no estás solo en este camino. Si esta historia te tocó de alguna manera, te pido que dejes tu comentario abajo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has enfrentado una traición similar? ¿Cómo la superaste? Tus comentarios no son solo palabras para mí, son conexiones, son pruebas de que nuestra comunidad está creciendo, de que nuestras historias están alcanzando a quienes necesitan escucharlas. También te pido que te suscribas al canal Abuela Recordó, si aún no lo has hecho. Cada semana traemos nuevas historias reales de superación, valentía y nuevos comienzos. Historias que pueden parecer increíbles, pero que sucedieron a personas reales como tú y yo. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguno de estos relatos que pueden inspirar, emocionar y, quién sabe, ayudar en tu propio camino. Tu me gusta en el video también es extremadamente importante para nosotros. Ayuda a que más personas encuentren nuestras historias, ampliando nuestro alcance y, consecuentemente, el impacto positivo que podemos tener. Un simple clic puede hacer toda la diferencia. Y si realmente valoras el trabajo que hacemos aquí, compartiendo historias que muchas veces son difíciles de contar, pero necesarias de escuchar, considera ayudarnos a través del botón Gracias. Esta forma de donación nos permite cubrir los costos de producción y traer más videos diariamente. Con tu contribución, por pequeña que sea, podemos seguir buscando historias extraordinarias por todo Latinoamérica, grabándolas con la calidad que merecen y manteniendo este espacio de compartir y sanar. Hacer estos videos requiere tiempo, dedicación y recursos. Cada historia como la mía representa días de preparación, grabación y edición. Tu apoyo a través del Gracias es un reconocimiento de ese trabajo y una inversión en futuras historias
que pueden tocar otras vidas, así como espero que la mía haya tocado la tuya. Antes de terminar, quiero dejarte un mensaje final. Nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para transformar traición en triunfo, dolor en propósito, final en inicio. Mi historia no terminó cuando Luciana reveló sus verdaderas intenciones, ni cuando la casa fue vendida, ni siquiera cuando ella fue arrestada. Mi historia continúa escribiéndose todos los días, en cada huésped que recibo en la posada, en cada persona que ayudo con mi relato, en cada momento de felicidad que construyo con mi verdadera familia. ¿Y tu historia? ¿Cuál será? El próximo capítulo está en tus manos. Gracias por ver hasta aquí. Espero verte nuevamente en nuestro próximo video en el canal Abuela Recordó. Hasta entonces, recuerda, la verdadera casa no es una dirección, sino un sentimiento. Y la verdadera fuerza no viene de la ausencia de caídas, sino del valor de levantarse después de cada una de ellas.